¿Qué pasaría si las llaves de tu casa no solo abrieran puertas, sino que también pudieran abrir tu mente, cambiar tu género o convertirte en un fantasma? Si existiera un manual sobre cómo construir un sistema de magia coherente dentro de una narrativa de terror psicológico, Lock and Key sería el primer capítulo. La colaboración entre el escritor Joe Hill y el dibujante chileno Gabriel Rodríguez no es solo un cómic, es una sinfonía de traumas familiares, llaves místicas y un ingenio visual desbordante. Comenta Comics el día de hoy se complace en presentar Lock and Key. Bienvenidos a K-House. Lock and Key no es solo una historia sobre llaves mágicas, es una autopsia del duelo. La premisa arranca con un acto de violencia doméstica brutal que destroza a la familia Locke. La mudanza a la mansión ancestral en Lovecraft no es un viaje de aventura, es un intento desesperado de huida. Sin embargo, en el mundo de Joe Hill y Gabriel Rodríguez, el pasado no se queda atrás, se manifiesta físicamente. Cada llave que los hermanos encuentran es una herramienta para lidiar con su propia psique. Pero ¿quiénes son los artífices de este mito? Tenemos a Joe Hill, el verdadero heredero del terror. Nacido como Joseph Hillstrom King, Joe ocultó su apellido durante más de una década para poder triunfar por mérito propio. Hill aporta una narrativa de horror de personajes, en donde el mayor acierto es el villano Dodge, una representación de la tentación y la corrupción de la inocencia. Y también tenemos al arquitecto del horror, el chileno Gabriel Rodríguez. Para entender Lock and Key hay que entender a Gabriel Rodríguez. Nacido en Santiago de Chile en 1974, su camino no empezó en las escuelas de arte de Nueva York, sino en las facultades de arquitectura en Chile. Su ascenso comenzó ilustrando para la editorial de juegos de cartas, mitos y leyendas, lo que le dio una base fantástica sólida. Su salto a IDW Publishing fue orgánico, trabajando en títulos como CSI, pero fue su alianza con Joe Hill lo que lo catapultó al Olimpo del cómic. De hecho, gracias a este trabajo, fue nominado varias veces por Lock and Key, pero el reconocimiento máximo no llegó por este cómic, llegó por The Little Nemo, Return to Slumberland, el 2015. Ahí es cuando nuestro dibujante favorito ganó el premio Eisner a la mejor serie limitada. Este premio confirmó lo que los fans ya sabían. Rodríguez es uno de los narradores visuales más dotados de su generación. Su importancia para Chile no es que sea solo un dibujante, es un referente continental. Demostró que desde el fin del mundo se pueden liderar una franquicia multimillonaria en Estados Unidos, manteniendo una ética de trabajo impecable y un estilo que no imita a los demás, sino que impone una estética geométrica y detallista única. Si nos vamos directamente a la obra, nos podemos encontrar que se divide en una estructura perfecta de 3 arcos. El primer arco es el despertar del horror. En Welcome to Lovecraft
podemos ver que tras el asesinato del padre de la familia Locke, hace que todos los que quedan se tengan que trasladar a la Key House. Aquí conocemos la llave fantasma, que es la presentación del trauma. Los niños están rotos y la casa empieza a hablarles. En Head Games, que es el arco más icónico, se descubre la llave de la cabeza. El cómic se vuelve metafórico. Los personajes literalmente abren sus mentes para sacar el dolor o meter conocimiento. Es un análisis sobre la identidad y qué tanto de nuestros recuerdos nos definen. El segundo acto es denominado el asedio. Acá tenemos a Crow of Shadow, en donde Dodge, el villano, toma control de las sombras. El terror se vuelve físico y de gran escala. Aquí vemos la madurez de los hermanos que dejan de ser víctimas para convertirse en guardianes. En Keys of Kingdom podemos ver un arco de transición brillante. Rodríguez experimenta con estilos visuales, homenajeando a Calvin y Hobbes, por ejemplo, en donde se profundiza en el pasado de la familia y en cómo la magia ha sido una maldición generacional. Y ya tenemos el tercer acto, que es la resolución. En Clockworks podemos ver la historia a través de la llave de reloj. Los protagonistas viajan al pasado. Descubrimos el origen de las llaves. Son restos de demonios que intentaron cruzar a nuestro mundo y se solidificaron en hierro susurrante. Entendemos que el villano Dodge es un eco de un error cometido por el padre de los protagonistas años atrás. Y ya en el último arco, Alpha y Omega, podemos ver la batalla final por la llave Omega, que abre la puerta al mundo demoníaco. Es un cierre épico, donde los sacrificios son reales y no hay soluciones mágicas fáciles. Pero ¿por qué tuvo tanto éxito esta historia? Básicamente por el componente psicológico, el poder vivir estas etapas del duelo. El gran triunfo de Lock Key es cómo utiliza la fantasía para explicar la psicología humana. La obra es un espejo de las etapas del duelo de Elizabeth Kubler-Ross. Primero tenemos la negación, representada en los primeros tomos, donde los hermanos intentan usar las llaves para volver a la normalidad. La segunda parte es la ira. Tyler Locke canaliza su culpa y rabia a través de la responsabilidad excesiva y el enfrentamiento físico. Como tercera parte tenemos la negociación. La llave cabeza es la máxima expresión de esto, ya que nos lleva a pensar, ¿y si simplemente saco mi tristeza y la dejo en un frasco? El cómic nos enseña que esto es peligroso. Sin dolor perdemos nuestra humanidad. La cuarta parte es la depresión. La madre, Nina Locke, encarna la depresión clínica y el alcoholismo. Su incapacidad de ver la magia es una metáfora de cómo la depresión nos ciega ante la belleza del mundo. Y ya como quinta parte tenemos la aceptación. El final de la obra no es una victoria sobre los monstruos, sino el momento en que los hermanos Locke aceptan que su padre no volverá, que las cicatrices son parte de ellos y que pueden vivir con ellas. Y es por eso que nos damos cuenta que los detalles técnicos y gráficos puestos ahí por Gabriel Rodríguez son impresionantes.
Rodríguez es famoso por llenar sus viñetas de detalles que recompensan la relectura. Por ejemplo, establecer a la Key House como un personaje. Si siguen los planos de la casa en los dibujos, notarás que las distancias y las habitaciones siempre coinciden. Es una estructura arquitectónicamente funcional. También podemos encontrar referencias culturales, ya que es común ver cameos de personajes de otros cómics, como por ejemplo Condorito, que lo hace con una referencia sutil, o libros de autores de amigos escondidos en las estanterías de la biblioteca. También debemos destacar el simbolismo en las portadas. Cada portada de la edición original presentaba una llave que sería crucial, pero diseñada de forma que revelara algo sobre la psicología del personaje que la sostenía. El corazón de la obra no son solo las llaves, sino quienes las portan. Cada miembro de la familia Locke representa una respuesta distinta a la pérdida. Tyler Locke refleja la culpa. Es el hermano mayor que carga con el peso de la responsabilidad y el remordimiento. Cree que sus palabras o silencios causaron la muerte de su padre. Su arco es el paso del aislamiento protector a la aceptación de su propia vulnerabilidad. También tenemos a Kinsey Locke, y ella representa la evasión. Su viaje es el más polémico y humano. Al usar la llave para remover su miedo, se convierte en un espejo de lo que sucede cuando intentamos anestesiar el dolor. Es ahí cuando perdemos la empatía y la conexión con la realidad. También tenemos a Bode Locke, que él representa la inocencia. Es el más pequeño, es el puente con lo fantástico. Representa la curiosidad pura, pero también la fragilidad de la infancia que se ve forzada a madurar en un mundo que intenta devorarla. Y por último, a Nina. A diferencia de sus hijos, Nina vive el duelo desde la parálisis. Su alcoholismo y su incapacidad de recordar la magia son metáforas potentes de cómo el dolor adulto puede volverse una prisión invisible de la que casi nadie puede escapar sin ayuda. Es caer al abismo. Y más que un villano, Dodge representa la corrupción. Él es una fuerza de la naturaleza. Representa el pasado que se niega a morir y la manipulación de los deseos más profundos para sembrar el caos. Lock and Key nos dice que todos tenemos puertas cerradas en nuestra mente. Algunas guardan traumas que preferimos no ver. Otras guardan nuestra capacidad de asombro. Pero la llave más importante no es de hierro susurrante, sino la voluntad de enfrentar nuestra propia historia, por muy oscura que sea, porque solo atravesando la puerta del dolor se puede llegar al jardín de la paz. Porque al final de este viaje por las sombras de Key House, nos queda una verdad mucho más aterradora que cualquier demonio. La depresión por la pérdida no es una puerta que se cierra, sino una habitación en la que nos encontramos nosotros mismos. Joe Hill y Gabriel Rodríguez nos muestran que la pérdida de un ser querido es como el hierro susurrante, algo que se nos mete bajo la piel, que nos pesa, que nos susurra que el mundo ya no es seguro. La depresión de Nina, la culpa de Tyler y el miedo de Kinsey son las verdaderas prisiones de esta historia. A veces desearíamos tener una llave cabeza para simplemente arrancar de nuestra mente los recuerdos que nos queman, para vaciar ese frasco de nuestras lágrimas y dejar de sentir. Pero Lock and Key nos da una lección magistral de resiliencia. El dolor no se borra, el dolor
se integre. Seguir adelante no significa olvidar. Seguir adelante significa entender que las llaves que abrieron nuestro pasado ya no pueden dictar nuestro futuro. Que para salir de la oscuridad no necesitamos magia, sino la valentía de mirar nuestros traumas a los ojos y decirles: te conozco, te acepto, pero ya no tienes el control. Porque aunque las puertas de K-House se cierren, la vida sigue afuera. Y al igual que los hermanos Locke, nosotros también debemos aprender que la llave más poderosa de todas no abre cofres ni portales. Abre nuestra capacidad de volver a amar, de volver a reír y finalmente de encontrar la paz entre las cicatrices. Porque la única forma de honrar a los que se han ido es viviendo con la fuerza que ellos ya no tienen y en los recuerdos que nunca nos dejarán.